Gracias porque me siento como en mi casa, como dice Alberto, y bueno, yo ahora mismo, pues eso, quisiera protestar enérgicamente por las presentaciones previas que ha habido, porque ya me han pisado absolutamente toda la presentación, es decir, todo lo que iba a contar ya está contado. Entonces voy a hacer un alarde BIM, ¿no?, de interoperabilidad, y que tenemos una incidencia, y es que la presentación ya no vale, vamos a corregirla sobre la marcha, ¿no? Voy a intentar salirme bastante de lo que es el guión, en el sentido de que ya lo tenéis, está por escrito, lo podéis leer y demás, ¿no? Entonces voy a intentar plasmar más casos prácticos, o por lo menos pinceladas prácticas de lo que ha sido mi experiencia. Entonces, en este sentido he tenido bastante suerte en la empresa en la que estoy, en Avatar, de estar entre dos campos, entre el campo académico y entre el campo práctico, ¿no? He tenido la suerte de desarrollar y participar en proyectos de bastante envergadura, aparte de proyectos propios como arquitecto, ¿no? Me han seguido encargando pequeños proyectitos que en la filosofía de utilizar proyectos reales, pues los hemos seguido aceptando para poder practicar y experimentar en elementos propios y no en el cliente, ¿vale? Para luego poder ir al cliente y darle la solución directamente y no probar sobre elementos del cliente, ¿no? Entonces, en esa línea, sumada a la participación en el posgrado de la Europea, de la Universidad Europea, que quería agradecer desde aquí a Óscar y a Felipe el habernos hecho partícipe de ese proyecto, pues todo eso ha hecho que podamos cristalizar todo el conocimiento de todos los años que llevamos en una serie de documentos, que le tenemos que poner algún nombre, ¿no? Pues venga, documentos de coordinación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ha ido ocurriendo conforme hemos ido avanzando con esto? Pues primero que nos hemos dado cuenta que el número de documentos que existen son enormes, ¿no? Que además aparece la figura de los estándares, que como el nuestro todavía no está totalmente desarrollado, pues leemos de estándares internacionales y nos quedamos absolutamente abrumados de la cantidad que hay, ¿no? Entonces, si a esto le sumamos que surgen pliegos nuevos, surgen documentos nuevos, los organigramas están cambiando, pues digamos que la tormenta perfecta la tenemos ahí y necesitamos una base de trabajo, ¿no? Entonces, de esas referencias, al final, lo que tienes que hacer es quedarte con la que más cómodo te sientas, ¿no? Hay proyectos en los cuales, como en el estadio de fútbol de Qatar, con el estudio Fenwick-Barren, donde ya nos marcaron ciertas pautas, ¿no? Pero aún así nos dejaron cierto grado de libertad para poder definir nosotros el propio estándar del proyecto, y eso es lo que hicimos, ¿no? Ir definiéndolo sobre la marcha, pero siempre basado en un documento en el que nos sentíamos bastante cómodos. Pero ¿qué ocurre con toda esta información? Pues que normalmente las cosas, como están escritas en otros estándares, no tienen nada que ver con lo que hacemos aquí, ¿no? Comentaba Iria que bueno, para mí ya he quitado el póster de Leo Messi y ya voy a poner el suyo, porque me ha conquistado totalmente, ¿no? De mayor quiero ser Iria, ¿no? Total. Bueno, pues quitaré el de Cristiano Ronaldo, ¿no? Bien, entonces, decía que las cosas se hacen ligeramente distintas en el Reino Unido y en España. Me ha parecido un buen chiste porque no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, aquí tenemos una serie de problemas que tenemos que lidiar ahora mismo, y es que estamos absolutamente desamparados de las organizaciones oficiales para mover esto, ¿no? Recientemente hemos visto cómo el Ministerio de Fomento ha anunciado que va a crear un grupo de trabajo BIM. Por favor, yo creo que aquí hay una representación de expertos BIM, ¿no? ¿A cuántos se han llamado para hacer ese grupo? Por favor, que levanten la mano. Sí, ninguno, exacto, ¿no? Bien, o sea, con un poquito de suerte, antes de las elecciones a finales de año, a lo mejor se mueve eso, a lo mejor. Con lo cual, está en nuestra mano, en los que estamos aquí, el realmente trabajar todo esto, ¿no? Por tanto, por supuesto que ya hay un trabajo muy buen hecho del UBIM, y que yo confío en que le demos más caña para que realmente tengamos ese soporte de trabajo, ¿no? Y que esas singularidades que tenemos aquí en España, pues empezamos a absorberlos en estos documentos que estamos generando, ¿no? Bien.
en el cual, bueno, los proyectos, pues 100, 200 personas, grupos de trabajo realmente importantes, consultorías con una cantidad de personas. Bueno, en España todavía nos estamos manejando en otros órdenes de magnitud, y yo quiero reivindicar que al final todo esto llega a una persona que es un técnico que necesita empezar a sentirse valorado en una organización y empezar a ver que su trabajo realmente merece la pena, ¿no? Con lo cual, estamos en un momento para cambiar todo esto, ¿no? Y nos vamos a ir encontrando con todos estos conceptos que deben de quedar escritos en algún sitio, como la interoperabilidad, ¿cómo no? Yo creo que muchos dicen ha llegado el fantasma, ¿no? La interoperabilidad. Pero vamos a ver si la interoperabilidad llega aquí desde el día 1. Es decir, desde el momento en que estás con un archivo de AutoCAD haciendo una referencia externa y buscando cómo exportarlo para imprimirlo a PDF o a Design Review, bueno, eso ya es interoperabilidad, a un nivel, pero ya lo es, ¿no? Entonces, realmente esto no es ningún mito, simplemente que tenemos que tener claro en qué mapa nos movemos y cómo optimizarlo, ¿no? Evidentemente ya hemos hablado de la coordinación y cómo realmente este es el meollo de la cuestión. Yo reivindico los documentos BIM hacia los técnicos, hacia las personas, hacia ayudarnos a nosotros a poder entender todo eso, es decir, seamos capaces de que los documentos que generemos sean legibles, sean entendibles por todo el mundo, el que sabe muchísimo BIM y el que no sabe BIM, ¿no? Y los procesos, ¿no? Eso ya que... Total, la documentación BIM que nosotros tenemos que generar en nuestro entorno de trabajo, lo hemos definido de esta manera, ¿vale? Un matiz muy importante, todo lo que estamos contando es una opinión absolutamente subjetiva y es un punto de vista. Nada de lo que está aquí quiere sentar cátedra de ningún tipo. Por lo tanto, lo único que es, lo enseñamos para que la gente tome lo que estime oportuno, ¿vale? Y estas definiciones son una muestra de ellas, ¿no? Entendemos que la documentación BIM es ese conjunto de documentos que deben de establecer y deben delimitar las responsabilidades, los requisitos, las normas, el marco colaborativo, para que todo esté definido, absolutamente todo. Y todo significa que deben de integrarse las estrategias de la empresa, ¿vale? Aquí estamos tocando conceptos que son empresariales, por decirlo de alguna manera, pero esto vale... Y lo podemos llevar a la escala del técnico también, de los autónomos, de los estudios de 1 a 2 personas, ¿vale? Simplemente que en vez de documentos que desarrollen 100, 200 folios, pues bueno, pues serán un TIN A4, 2 documentos básicos que nos guíen, ¿no? Y esa documentación BIM, como debemos tener una estrategia clara de hacia dónde quiere llegar nuestra empresa en BIM, debe ser BIM, ¿no? Dentro de nuestra empresa. Debe de intercalar esos procesos, esa forma de hacer los proyectos, debe integrar a todos los recursos técnicos, los recursos, las infraestructuras, la organización, y llegar al límite del archivo, ¿no? Evidentemente todo esto se tiene que consolidar en archivos físicos, pues un documento de Word, etcétera, ¿vale? Y por supuesto, deben de estar todos y cada uno de los integrantes que forman los equipos BIM, cada uno en su grado de importancia. ¿Qué ocurre aquí? Pues que de repente encontramos que los diseñadores tienen una cultura BIM mucho más amplia porque empezaron antes, y en cambio los fabricantes todavía están empezando con esta cultura BIM, ¿no? Y entonces va a haber grandes choques en los cuales nosotros vamos a definir en el BIM Execution Plan de manera perfecta cómo queremos que funcionen las familias de MEP, ¿vale? Y cuando vayamos a coger las familias de MEP de un fabricante, resulta que esas familias de MEP son todo menos MEP, ¿no? ¿Por qué? Pues porque han desarrollado unas familias súper bonitas, con el logotipo, con todo, y no tiene el conector, no tiene la inteligencia MEP, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos que empezar a reequilibrar los mensajes para que estemos todos en la misma onda, ¿vale? Y el enfoque de la documentación es indiferente, o sea, del número de recursos, de los equipos de trabajos, de la ubicación física, es decir, todo el documento se puede ir readaptando en función de todas estas características, ¿vale? Bueno, voy a ir un poco rápido con esto, con los pliegos y los contratos que ya se ha comentado, la importancia que es que liguen el mensaje, y me voy a parar un poquito en el libro estilo BIM, ¿no? Bueno, igual, los nombres que se ponen aquí es un nombre, que nos ayude a entender qué significa esto. Pues posiblemente este sea una de las primeras herramientas que vamos a necesitar para no perdernos en cómo hacer las cosas, ¿no? Sería maravilloso que viniera la administración y dijera: los proyectos para entregarse con la administración serán con este estilo, con este navegador de proyectos, con este listado de vistas, con este listado de planos, y lo dieran, ¿no? Y yo creo que todo el mundo seríamos inteligentes y lo copiaríamos para no hacer el trabajo 2 veces, ¿vale?
la estructura de las carpetas del servidor, todo el trabajo que nos supone el tener el servidor, el proyecto, empezar a ponerle nombres a las carpetas, ¿no? Empezar a ponerle nombre a las vistas, a los planos, a los modelos, pues todo eso es un trabajo muy tedioso que dependiendo de las organizaciones se puede decidir en poco tiempo o en muchísimo tiempo, ¿no? El manual BIM, el del uso del modelo, es decir, ¿cómo le podemos entregar nosotros a una propiedad un modelo que llevamos desarrollando durante 6 meses, mandárselo y quedarnos tan tranquilos? Claro, la propiedad llega y a lo mejor no sabe qué hacer con él, con lo cual nosotros, dentro de nuestro BIM Execution Plan, proponemos un número de horas mínimas de formación a la propiedad para saber entender, ¿vale? Bueno, y esto ya entronca directamente con quiénes estamos en las mesas, ¿no? Voy a ir un poquito rápido y claro, ¿quién está en la mesa? O sea, cuando se empieza a desarrollar el BIM Execution Plan, que entendemos que es uno de los principales documentos como marco colaborativo, claro, se pueden empezar a sentar personas que saben mucho BIM, poco BIM, ¿vale? Pero lo importante es que alguien sea el que guíe todo ese proceso, ¿vale? Que sea un poco el traductor, ¿vale? Entre la gran dirección que va a querer que este proyecto haga una serie de cuestiones, ¿vale? Y los modeladores que están abajo y que son los que van a materializar el momento, ¿no? Entonces, este documento, evidentemente, debe ser consensuado, no puede ser impuesto, ¿vale? Si llega una propiedad e impone un BIM Execution Plan que no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Pues puede haber un montón de problemas. Esta misma semana estaba en una consultoría en el cual, pues según estábamos dando formación, vienen, oye, que acaba de venir un pliego de un concurso BIM en España. Oh, por favor, qué bien, venga, vamos a ayudarlo. Entonces, en el pliego decía, todo se entregará con el Level of Development 350 según la AIA americana. Digo, ¿y qué más pone? No, y que ya está, ya no pone nada más. Entonces, claro, me decía, ¿pero esto qué significa? Esto se puede hacer, ¿no? Porque el 350 está clarísimo. Digo, pero vamos a ver, si es que esto no tiene ni pies de cabeza. Es decir, ¿en qué fase? ¿Qué elemento se le aplica? O sea, ¿cómo vamos a poder aplicar el Level of Development 350 que solo está especificado para un tipo de elementos, que no está para todos? En fin, o sea, era un desastre tremendo. Entonces, ahí lo primero que había que hacer era reunirse con la persona que había pedido esto para, vamos a empezar a consensuar y acordar términos y lenguajes, ¿no? El glosario, ese glosario que tenemos que llevar en el bolsillo para entender todas las miles de iniciales que aparecen, ¿no? Pues se lo tenemos que mandar al cliente y empezar a hablar ese mismo lenguaje. Hay que entender que estos documentos son evolutivos, o sea, que no podemos empezar con BIM Execution Plan y llevarlo hasta las últimas consecuencias, el primero, ¿no? En el proyecto del estadio, pues cuando yo estuve solo 9 meses y inicié la parte del BIM Execution Plan en el draft y pues al principio estábamos perdidos, porque en aquel entonces todavía no teníamos conocimiento de cómo se movía todo esto. Cuando yo me fui ya había versión 3 y 4, 2 años después creo que va por la 28, ¿vale? Y el documento no tiene absolutamente nada que ver con el principio, y lo que ha habido es un juego de ir cediendo, los diferentes miembros del equipo, había nuevas exigencias y a veces tenían que ceder unos, a veces tenían que ceder otros, ¿vale? Y nos tenemos que acordar que hay una persona que se llama cliente, que es el que pone la pasta encima de la mesa y es el que tiene cierto, pues eso, puede exigir algo más, ¿no? Pero también hay que hacerle entender que no todo vale, ¿vale? Que no todo vale con esto. Bueno, tenéis aquí ejemplos de los índices, ¿vale? Y lo importante, que lo decía Airia, de la relación contractual de los BIM Execution Plan, o sea, que manejen el mismo lenguaje. O sea, no puede ser que lo que se escriba en el BIM Execution Plan no tenga absolutamente nada que ver con el contrato que hace el abogado, o sea, y que de repente empieza a haber problemas, ¿vale? Un compañero que está en Qatar me lo comentaba esta misma semana, dice, pues tenemos ahora mismo 2 pleitos encima de la mesa de 2 constructoras, ¿vale? Porque en el contrato figuraba una cosa y en el BIM Execution Plan figuraba otra cosa, con lo cual hubo ahí un vacío legal, pleito, y para adelante, y lo ganaron porque, pues bueno, se les dijo que se les iba a mandar un level of development determinado y se le mandó otra cosa. Bien, aparecen normas y marcos que nos están ayudando un poco en todo esto, es decir, no tenemos nada, pero bueno, por lo menos la AIA ha sacado un marco para contratos, por lo menos tenemos ese punto de apoyo. ¿Quién debe de arrancar el BIM Execution Plan? Pues evidentemente quien inicia el diseño, ¿no? Es el equipo del diseño el que tiene que empezar y, como decíamos, involucrando la parte de arriba abajo.
Bueno, voy a avanzar un poquito más. Las reuniones deben de ser planificadas de una manera absolutamente nítida, ¿vale? Y aquí es un tema importante y es, nos emocionamos muchísimo con las herramientas de producción BIM, con Revit, con Baile, con Tecla, y se nos olvida atacar bien las partes de gestión, ¿no? Hemos visto dos ejemplos buenísimos de cómo hay que enfocar la gestión desde el minuto 1 a nivel de la información de los modelos y a nivel de toda la información que se mueve en todo a lo largo de la vida útil de los cientos de documentos que se están manejando, los cientos de emails. Entonces, hay que atacar esa parte de gestión de una manera, o sea, a mí el dato de reducir un 80% el número de emails, es que esos son cientos de horas que se pueden hacer, ¿no? Por lo tanto, cuando se establecen las reuniones y las planificaciones, esas reuniones tienen que ir con un punto del orden del día, y con los BIM managers, con los checklists clarísimos de qué se va a discutir sobre el modelado, sobre las estrategias, etcétera, ¿no? Y como comentábamos antes, tienen que hacer de traductores en el lenguaje entre los directivos y su equipo. Bueno, hay plantillas BIM de referencia, ¿vale? Y, bueno, algunos ejemplos de información, ¿vale? Los datos de contacto de la gente para que cuando hay problemas se sepa a quién llamar, ¿no? Son cosas muy obvias, pero que después no sabemos dónde ubicarla, ¿no? ¿Qué es lo que se modela y lo que no se modela? Y detallarlo de forma explícita para que no haya dudas. No se modelan plantas, no se modelan personas, no se modelan coches, no se modelan moscas, no se modelan elementos de menos de... para no dejar un vacío, para que luego llegue alguien y te diga, oiga usted, ¿por qué no me ha modelado esto? Bueno, pues porque no tiene ningún sentido, ya, pero es que no lo dijo en el BIM Execution Plan, entonces modélelo, ¿vale? Entonces hay que ver que hay muchas organizaciones en las que se basan en justificar que hay que hacer todas estas cosas. Bueno, algunos ejemplos de información de cómo se estructuran los modelos y la importancia que es las codificaciones. Voy rápido porque voy viendo el contador ahí. Bien. Un dato tremendamente importante que está relacionado con la información de los entregables, ¿no?, que se ha hablado. Los entregables que deben de estar consensuados en el BIM Execution Plan, ¿no? O sea, vamos a entregar la información en unos hitos determinados, en unas fechas concretas y en unos formatos muy específicos. Entonces, claro, como el BIM nos permite exportar de múltiples maneras, se nos puede ocurrir la tremenda idea de, viene el cliente y te dice, oye, ¿me puedes exportar esto en PDF 3D? Y que tú le digas alegremente, sí, claro, no hay ningún problema, ¿vale? Eso sucedió en el primer workshop que hicimos en Madrid, de la parte del estadio, en el que estábamos en modo pecera, es decir, estaban presentando el proyecto en un sitio. En la sala de al lado estábamos un equipo BIM con cristales, y entonces nos estaban viendo. Entonces se acercaron, nos lo pidieron, y alguien dijo que sí, que no había ningún problema. Tardamos, creo que, 4 horas en empezar a ver con qué impresora PDF 3D lo hacíamos, porque con una no funcionaba, con otra se atascaba, con otra te llevaba todos los modelos, con otra te llevaba otros pocos, una funcionaba bien pero se bloqueaba, no funcionaba, ¿vale? Y el cliente cada 2 por 3 venía, bueno, ya lo tenéis, ¿no? Bueno, pues al final tuvimos la suerte que como estaban una semana entera, ¿vale?, allí, pues evidentemente pues se le pudo dar, ¿vale? Bien, voy a pasar directamente a las conclusiones, ¿vale? Y es, tenemos que llevar la gestión, el control de la gestión documental también tenemos que incorporarlo como algo fundamental, ¿vale? Aparecen programas como ProjectWise, Alfresco, BIM Project, GES Project, que nos van a ayudar a sistematizar el control de la documentación de proyectos, esas plantillas, porque también tenemos que hacer plantillas de documentación que las tenemos que tener sistematizadas, ¿vale? Aquí hay algún ejemplo. Como conclusión, a mí me gustaría, pues eso, que de verdad alguna entidad empiece de verdad a darnos esa documentación BIM, que no seamos los técnicos los que tengamos que generarla, ¿vale? Entidades como la Building Smart están empujando en ese sentido, y las universidades también, ¿no? Entonces yo como conclusión final me gustaría que todos tuviéramos claro que los documentos BIM, además de ser algo, es un marco que nos va a ayudar muchísimo, son fundamentales para todos los proyectos independientemente de su tamaño, simplemente que se tendrán que reajustar.
son fundamentales para que tengamos un marco de poder evolucionar. O sea, toda la información que estamos viendo, el mapa BIM, el Little BIM, el Gran BIM, si no tenemos un sitio en el que, un escaparate en el que guiarnos, no nos va a dejar evolucionar, ni tampoco consolidar la información, que es otro de los problemas que tenemos. Vamos tan rápido que no nos da tiempo a consolidar los conocimientos. Y lo más importante, controlar la información. Así que yo a estas entidades que ya han empezado a decir que van a hacer y demás, pues que lo hagamos de verdad y que tengamos los documentos BIM que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, David.